Pablo, hablando a Timoteo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 2, 3, 4, dice: tú pues sufres penalidades como buen soldado de... Fíjese de quién es soldado usted, hermano. De Cristo. De Cristo. Acuérdese, usted es cristiano. Usted es cristocéntrico. Amén. Ninguno que milita se enreda. ¿Sabe qué es la palabra militar, verdad? ¿No? Ninguno que milita, ninguno que pertenece a algo, que ha decidido agregarse a algo, que ha decidido pertenecer a algo, ninguno que ha decidido pertenecer, ¿ok?, a Cristo, en este caso, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, a fin de agradar a Cristo. ¿Ok? Cuando dice se enreda en los negocios de la vida, no está hablando de las cosas naturales de la vida, del trabajo, de todo, no. Está hablando de las cosas de nuestra vida que no le son agradables a Dios. ¿Ok? Como aquellas cosas que dice por las cuales no heredaréis el reino de Dios. ¿Cuáles son? Y no heredarán el reino de Dios, dice la Biblia claramente. ¿Quiénes? Los fornicarios. ¿Quién más? Los maldicientes, así que procure que no se les salgan viboritas. Los hechiceros. Los idólatras, los borrachos, los afeminados, los que se echan con varón. De eso está hablando Pablo a Timoteo. ¿Ok? Todo aquel que decide seguir a Cristo no se enreda en las cosas naturales de la vida. ¿Por qué? Porque no son agradables a Dios. A fin, dice, de agradar a aquel que te llamó, a aquel que te tomó, a aquel que dijo: tú no eras digno, pero yo te voy a hacer digno de que vengas a mí. Cuando usted quiere enlistarse, fíjese, cuando usted quiere enlistarse en el militar, ¿ok? ¿Verdad que usted tiene que pasar ciertas pruebas? Tienes que tener cierta edad. No todos pueden ser enlistados. No todos pueden ser llamados como soldados. Pero yo le voy a decir algo. Hay un general llamado Jesucristo que no te pone ninguna condición física ni mental, porque hasta locos, cojos, mancos, ciegos ha llamado para él. La única condición que te pone es que no milites en las cosas de la vida, que no te enredes en aquello que no agrada a Dios, que no te enredes en aquello que no le agrada a aquel al cual en estos momentos es tu general, porque él te llamó y te aceptó. Ser un soldado requiere mucha disciplina, ¿verdad? Por eso vemos a los soldados delgados, atléticos, fuertes, porque los disciplinan, los entrenan. Todo soldado requiere disciplina. Todo aquel que milita en algo requiere disciplina. La disciplina es súper importante en la vida del ser humano. Y le voy a decir algo: la disciplina es súper importante en la vida del cristiano, mucho más que en la vida de un ser humano común. Recuerde algo: usted no es un ser humano común. No se menosprecie, no se desvalorice, no se acongoje, no se entristezca, nada de eso. Usted no es un ser humano común. Usted es un ser humano hijo de Dios por medio de Jesucristo, templo del Espíritu de Dios. Dentro de usted se guarda un tesoro. Dice la Biblia que Dios nos dio un tesoro en vaso de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? ¿De qué fuimos formados? ¿Qué dice Génesis? Que Dios agarró tierra
que agarró lodo y formó al hombre. Fuimos hechos de barro. Por eso dice la Biblia en una paráfrasis así, que Dios nos ha entregado un tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Espíritu de Dios. Dentro de este vaso de barro que es nuestro cuerpo, somos templo. Usted dentro de su interior guarda el tesoro más valioso que puede haber en este mundo, que es el Espíritu de Dios en su vida. Por eso usted no es un ser humano común como los demás. No me gusta cuando dicen común y corriente. Esa palabra no va. Común. Corriente serán ellos. Nosotros no somos comunes. ¿Ok? Usted no es un ser humano común. Porque ese tesoro de Dios está en su vida. Entonces, si usted, hermano, no es un ser humano común a usted, la disciplina es mucho mejor para su vida que hasta para un deportista que se vuelve famoso, hasta para un atleta que se vuelve famoso. La disciplina en la vida del cristiano es mucho más necesaria y mucho más importante que la disciplina que tiene cualquier jugador, cualquier boxeador. Porque yo le voy a decir algo. Un boxeador y un jugador gana seguidores, ¿ok? Para él, porque se vuelve famoso, porque tuvo una buena disciplina, porque se entrenó, se abstuvo de muchas cosas y llegó a ser grande. Y la gente lo sigue. ¿Cuántos seguidores tienen los grandes boxeadores? Porque fueron disciplinados, ¿ok? Pero la disciplina que usted adquiere y que debe tener en su vida como hijo de Dios, fíjese, no es para que usted tenga seguidores. No, es que porque la disciplina que usted tiene en su vida le hace ser un mejor cristiano, hijo de Dios, tanto delante de la gente como delante de Dios. Y empieza usted a ganar seguidores, pero no para usted, no para hacerse famoso usted, sino empieza a traer seguidores, pero para Cristo. Pero un cristiano indisciplinado, ¿quién va a querer seguirlo? Un cristiano indisciplinado, ¿quién va a querer seguirlo? Nadie. Nadie va a desear ser como usted. Que no lee, que no ora, que no confía, que no tiene fe, que llora en cada problema, en cada necesidad. ¿Y dónde está tu Dios? Que no habla con Dios, que no vive lo que cree y que no cree lo que lee. ¿Quién va a querer seguir a un cristiano así? A un cristiano indisciplinado. Por eso Pablo le decía a Timoteo, tú pues sufre penalidades. ¿Qué es sufrir penalidades? Abstenerse, negarse uno mismo a las cosas, hermanos, que nos van a hacer ver mal, tanto delante de Dios como de aquellos que nosotros necesitamos que nos sigan para llegar a los pies de Cristo. Hermanos, la vida cristiana demanda una disciplina, hermano. Y no solo como un acto de obediencia, ¿ok? No solo como acto de obediencia a Dios, sino como una expresión de nuestra fe activa y comprometida tanto hacia Dios como a aquellos que necesitamos que vengan a los pies del Señor. La disciplina, hermano, en la vida cristiana es sumamente importante. Y no, hermanos, solamente como un acto de fe y de obediencia a Dios. No solo como eso. No solo como un acto de obediencia es necesaria la disciplina en nuestra vida. ¿Usted cree que los grandes hombres que Dios usó no eran disciplinados? Yo me voy a ver ahí a Josué. ¿Cómo dice la Biblia, hermanos? Que platicaba con Dios, pero tenía sus horarios para platicar con Dios. Nosotros queremos platicar con Dios en medio del ajetreo de la vida, en medio del ajetreo del trabajo. Le damos a Dios una migaja de nuestro tiempo, porque no somos disciplinados. Le entregamos a Dios, ay Señor, he andado platicando todo el día contigo mientras ando trapeando. Y otros muchos
Tienen sus corridos mejor en vez de un canto cristiano. Todo el santo día, hermano, me estuve edificando con unos cantos y predicaciones. Y hace rato que estábamos en la adoración, el Espíritu de Dios se dejó sentir tan bonito. Dije, gracias Dios. Y me dice, porque preparaste el vaso y lo llenaste desde ayer, para que cuando el Espíritu llegara encontrara. Pero si tu vaso viene lleno, tú ayer te llenaste de canciones, de palabras, de muchas cosas que no tienen nada que ver con Dios, y vienes aquí y quieres que el domingo el Espíritu de Dios saque todo lo que traes adentro. Y ahí está el Espíritu puchando, limpia, y se acaba la adoración y no termina el Espíritu de Dios de limpiarte, porque es mucho de lo que vienes lleno. Nosotros queremos que el Espíritu Santo de Dios nos limpie, pero tuvimos toda la semana para nosotros darle una chaineadita a este templo del Espíritu Santo, ¿no? Pero no le limpiamos ni una columna de las de Salomón al templo del Espíritu de Dios. Ni una de las columnas siquiera, sino al contrario. Nos llenamos, nos ensuciamos y queremos que el Espíritu, porque no hay una disciplina espiritual en nuestra vida. No hay una disciplina. Y la disciplina, hermano, es sumamente importante en la vida del ser humano, pero mucho más en los cristianos, hermano. En nosotros, hermano, la disciplina es sumamente importante, hermano. Una, como un acto de obediencia a Dios. Y otra, como expresión de nuestra fe y nuestro compromiso que tenemos con este Dios al que servimos, al que ha decidido llamarnos, el que ha muerto por nosotros y ha resucitado. Un cristiano sin disciplina en su vida, un cristiano indisciplinado, créame, mire, cuando tú eres disciplinado, desde el sábado, ¿qué me voy a poner mañana? Esto y esto. No andas en la mañana, unta la camisa del niño, unta las calcetas. No, ya le pusiste una de un color y otra de otra. Y ahí andas buscando. ¿Y dónde dejó Jacob la bolsa? Un cristiano indisciplinado así es. Para una fiesta te preparas. No, acuérdate que nos invitaron a la fiesta de tal hermano. La niña cumple 8 añitos. Hay que comprar regalos de 8 años. Ve a comprarlo porque la fiesta está al día y los compras y ahí lo tienes listo, porque para las cosas que no son de Dios somos más disciplinados. Pero a lo de Dios no. Mañana va a ser domingo, hoy es jueves. Me voy a acostar temprano. No me gusta levantarme el domingo temprano, batallo para levantarme. Entonces, como soy un cristiano disciplinado, me voy a acostar temprano el sábado en la noche para poder el domingo darle a mi Dios su tiempo como se debe, sin estarme durmiendo. Un cristiano sin disciplina es fácil presa del enemigo, hermanos. Es fácil presa del enemigo. Te mete dudas, te mete cansancio. Si tú dijiste lo voy a hacer así, el primer día que tú empieces con una disciplina, como hijo de Dios, como cristiano, ese día te va a atacar durísimo. Ese día te va a decir, no, si lo dejo comenzar luego no lo detengo. Pero te voy a decir algo. Si tú logras comenzar el primer día con tu disciplina cristiana, que yo voy a leer la Biblia a tales horas, que yo voy a estudiar tales horas, que yo voy a dedicarle tal tiempo a Dios, si tú lo logras comenzar una sola vez, ya venciste. Pero si no comienzas el primer paso, y la disciplina en los hijos de Dios, hermano, es sumamente importante. Por eso Pablo le decía, tú pues sufres penalidades como buen soldado. Un mal soldado, hermano, es indisciplinado. Un mal soldado es indisciplinado. No sabe recibir órdenes, no sabe ni cumplirlas. No se disciplina, no se abstiene de cosas para poder agradar a aquel que lo llamó o a aquel que lo enredó en la milicia. Un cristiano indisciplinado no va a saber obedecer a su Dios, no va a saber tomar orden. ¿Qué dice la Biblia? De mañana
te buscaré. En el Salmo 63. Ahí lo vamos a ver ahorita. La Biblia dice, ¿por qué de mañana? Cuando todos están dormidos, cuando nadie te molesta. Ay, pastor, es que yo quiero estudiar, pero estos niños no me dejan. ¿Usted cree que tiene niños? Yo tengo dos tremendos Galileos ahí, que santo Cristo. Hermanos, todo soldado que no sabe tomar o ser disciplinado, no sabe obedecer órdenes, no sabe acatar órdenes. Hoy, hermanos, vamos a reflexionar sobre eso. Vamos a aprender sobre el sacrificio que tenemos que hacer los hijos de Dios que decidimos militar en este servicio. Sobre el servicio, sobre la constancia y el esfuerzo que es necesario que nosotros como hijos de Dios hagamos. ¿A poco usted cree que los que van a la iglesia? Pero yo le voy a decir algo. Hay muchos que van a la iglesia por hobby, porque les sobra el tiempo. ¿Ok? ¿Qué voy a hacer hoy? Nada, vamos a la iglesia. Bueno, vamos. No lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. ¿Ok? De Houston para allá. Muchos van a la iglesia por costumbre. Otros porque les sobra el tiempo. Pero a nosotros, hermano, todos los que estamos aquí ahorita, créame, no nos sobra el tiempo. Muchos trabajan, tienen niños, no nos sobra el tiempo. Entonces, hermano, necesitamos una constancia, necesitamos esfuerzo para poder llegar hasta aquí. La disciplina en la vida del cristiano es importante, porque un cristiano disciplinado pasan los años y pasan los años y pasan los años y pertenece como buen soldado firme. Pero un cristiano indisciplinado, hermano, pasan los años y pasan los años y pasaron los años y ya no lo vuelves a ver ahí. ¿Usted ha visto atletas que nunca sobresalieron? ¿Usted ha visto futbolistas que nunca sobresalieron? Porque su disciplina no fue lo suficientemente firme y buena. A medio camino se quedaron. Pero un cristiano disciplinado, pasan los años y ahí lo miras. Y ahí lo miras. Y ahí lo miras, y ahí lo miras, y ahí lo miras, porque es un cristiano disciplinado que ha sido constante. Un cristiano que no es disciplinado, hermanos, a medio camino se queda. ¿Cuántas personas cree usted que yo conozco, que he visto, que cuando se entregan a Cristo, empiezan con un fuego tremendo? Y quieren hablar de Dios por todos lados. Y eso que se acaban de entregar a Cristo, acaban de conocer el amor de Cristo. Y cuando tú acabas de conocer el amor de Cristo, que se le llama el primer amor en tu vida, traes un fuego del Espíritu, porque Dios te limpia y entra el Espíritu de Dios a tu vida. Y no, quieres hablarle a todo mundo de Dios. A mí me pasó. Yo quería hablarle a todo mundo de Dios. Y yo lo único que sabía era rezar. ¿Y qué es rezar? Repetir y repetir lo mismo. Entonces, yo me sabía lo mismo nada más. Y pues no puedes estarle hablando de lo mismo a cada rato porque lo aburres. Pero cuando tú, hermano, te acabas de entregar a Cristo, yo conocí personas, hermanos, que tenían un fuego tremendo. Pero con el paso del tiempo, ese fuego se va apagando. Porque no hay una disciplina espiritual que te ayude a mantener ese fuego ardiendo, que te ayude a mantener esa vida espiritual constante. No hay una disciplina que te ayude. Piensas que como el Señor te limpió y puso su espíritu y sientes ese fuego dentro de tu ser, ese fuego va a permanecer prendido siempre sin ponerle atención. Pon el carbón, pon una fogata y deja de echarle leña a ver si no se te va a apagar. Claro que se va a apagar. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Si nosotros no somos disciplinados en leer la Biblia, en orar, en darle su tiempo a Dios, nuestra vida espiritual se va apagando, hermano. Y aquellas personas
que un día tú vistes, que entregaron su vida a Cristo y que hablaban bien bonito de Cristo y que traían unas ganas de convertir a todo el mundo en cristiano, ahora los miras que muy apenas y hablan de Dios, o que muy apenas y le dedican tiempo a Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Ese fuego comenzó a menguar. Ese fuego comenzó a apagarse. Mire, hermanos, nos llevaban yo fui como a unas 3 o 4 retiros espirituales de varones. Y cuando salías de esos retiros espirituales, hermano, entrabas el viernes a las 3 de la tarde. Ese viernes no trabajaba yo porque era a las 3 de la tarde. Te llevaban a un centro de convenciones o a un hotel, un centro de juntas de un hotel, y ahí te quedabas, entregabas tu teléfono y lo único que te dejaban en la mano era la Biblia. Imagínense, pura oración, alabanza, lectura, estudios, ibas, comías ahí mismo, era un encierro, ¿ok? Salías de ahí de comer y te ibas otra vez al siguiente tema, y los expositores que ponían los temas, no hombre, te dejaban porque era pura gente con conocimiento bíblico, que traía bastante conocimiento y teología, y absorbías y aprendías, y luego cantos y cantos. O sea, te desintoxicabas de la vida diaria, te desintoxicabas del teléfono y te llenabas de puro de Dios. Cuando tú salías el domingo de esa reunión, hermano, salías y hasta brillabas, que solo querías hablar de Dios, venías lleno de Dios. Pero ¿qué pasa? Conozco a muchos de ellos que estuvieron ahí conmigo. ¿Qué te pasó? ¿Ya no militas en el ejército de Dios o qué? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué te hizo caer? ¿Qué te debilitó? Tu falta de disciplina. Tu falta de disciplina espiritual. Sí es duro, hermanos. Sí es duro. A veces vas a intentar orar y el sueño te quiere vencer. A veces quieres leer la Biblia y dices, no tengo tiempo. A veces quieres dedicarle un poquito de Dios y las cosas de la vida te absorben. Claro que es difícil ser disciplinado. Ser disciplinado en las cosas de Dios es como aquel que quiere adelgazar y lo logra. Ser disciplinado en las cosas de Dios es como aquel que quiere adelgazar. Y me voy a levantar a las 5 a correr. Oh, pero comienzo mañana. Hoy está nublado. Y al siguiente día, hoy sí me voy a levantar, pero me duele la espalda. Y al siguiente día, no, ahora sí, pero ya cuando pasó la semana, no, mejor eso de adelgazar no es para mí. Así es el cristiano indisciplinado. Mañana oro, hoy estoy muy cansado. Mañana leo, hoy no tengo tiempo. Tú conoces mi corazón, Señor. Claro que Dios conoce tu corazón. Dios conoce y mira el corazón cansado, el corazón afligido que tienes. Pero también mira que tu falta de disciplina se está convirtiendo en un montón de excusas. Y cuidado, porque la disciplina la mata la excusa. A la disciplina espiritual la mata la excusa. Mañana, Señor, mañana oro. Mañana más descansado. Y al siguiente día llegas más cansado que el día anterior y tampoco oras. Un cristiano disciplinado así se quede dormido ahí en el borde de la cama orando, o sobre la mesa orando, doblado, estudiando, lo va a hacer. Y Dios mira, prefirió caer ahí que correr como cobarde. ¿Cuántas veces cree que me quedé en la noche dormido sobre la Biblia, hermanos? Pero no me levantaba. Ya sea que me entrara por leerla o por las marcas de las letras en la frente.
pero de una u otra manera me tenía que entrar. ¿Cuántas veces cree usted que me quedé dormido en el sillón, arrodillado ahí en el suelo? Pero esa constancia, esa disciplina te va llevando a que cuando tú ya te arrodilles a orar, ya no te quedas dormido, porque tu cuerpo ya se dio, ya lo venciste. Y la disciplina en la vida del cristiano, hermano, nos hace crecer y crecer y crecer, avanzar y permanecer con el fuego del Espíritu de Dios encendido en nuestra vida. Pasa el tiempo, ese fuego comienza a menguar, ese entusiasmo que tenía se empieza a acabar, hermano, y se empieza a convertir en rutina. Yo le voy a decir algo: si usted venir a la casa de Dios se le ha convertido en una rutina, y eso solamente lo sabe usted y Dios, si se le ha convertido en rutina, cuídese, porque después de la rutina viene la muerte espiritual. Y antes dice usted: no, mañana busco para empezar a levantarme. No, hoy. Dice la Biblia, hoy es el día de salvación. No te acostumbres a dejar todo para mañana, porque cada día que dejas algo para mañana, el enemigo viene y toma ventaja. El enemigo viene y aprovecha un día más. Si tú sientes que tu fuego se está apagando, hoy, hazlo hoy, comienza hoy, no le des más lugar al enemigo. Él no tiene duda, él quiere destruirte, él no tiene duda, él sabe lo que quiere hacer, él no va a dudar, pero nosotros sí dudamos, nosotros sí dudamos. La vida espiritual, hermano, de nosotros, muchas veces, Dios es fiel, Dios es fuerte, Dios es poderoso y Dios está ahí, no cambia. Pero los que cambiamos somos nosotros. Y muchas veces nuestra vida espiritual decae porque nosotros somos los de que decaemos, no Dios. El poder de Dios es único. El poder de Dios es fuerte, es fiel, hermano, no decae. Dice, hermanos, vaya ahí al Salmo 51, Salmo 51, versículo 11 y 12. Que algo tan glorioso como es el conocer de Cristo, como el encuentro que tuvimos con Cristo la primera vez cuando entregamos nuestra vida, ¿cómo puede ser, hermano, que algo tan glorioso, tan hermoso, se convierta en algo rutinario y tan pesado a veces de realizar? Porque yo te voy a decir algo: cuando tu espiritualidad decae, se te hace tan pesado. Primero se te hace una rutina ir a la iglesia, luego se te hace tan pesado alabar, cantar, adorar y también amar. Se nos hace completamente pesado, hermano, cuando nuestra vida espiritual decae. Cuando primero comienza convirtiéndose, hermano, en una rutina y luego en algo pesado que ya no podemos llevar, vivir o sostener en nuestra vida. Dice la Biblia en el Salmo 51, 11 y 12: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David, el rey, clamando a Dios, porque después de haber pecado, se le había convertido en rutina. Su pecado lo acusaba y se le hacía tan pesado acercarse a Dios, y empezó a sentir la lejanía de Dios, del Espíritu de Dios. ¿Y qué pasó? Dijo: me siento muerto, me siento vacío, y empezó a clamar: vuélveme el gozo de tu salvación, vuélveme al primer amor, vuélveme al lugar donde te conocí, vuélveme a la primera vez. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos? Yo anhelo, hermanos, volver al primer amor, volver a la primera vez, a donde yo conocí al Señor. Cuando me entregué a Cristo, hermano, eso que sentía dentro de mi corazón, dentro de mi cuerpo. Entonces dice usted: pastor, ¿está muerto? No, vas creciendo en etapa, pero ese
primer amor es algo, hermano, que jamás se olvida en nuestro corazón. Y es algo que siempre lo anhelas. Lo quisieras experimentar una vez más. Por eso el salmista le decía al Señor: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Ahí está para aquellos que dicen que puedes vivir la vida cristiana como se te dé la gana. Aquí te dicen: no quites de mí tu Santo Espíritu. El Espíritu de Dios no va a habitar dentro de un templo muerto. Por eso el salmista clamaba: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme la alegría a mi corazón, aquello que yo sentía cuando pisaba tus atrios, cuando yo entraba a tu casa, cuando yo adoraba, cuando yo cantaba, Señor, que sentía que mis lágrimas. Hermano, ¿qué siente usted cuando está adorando a Dios? Solo usted lo sabe. ¿Qué tan espiritual está? ¿Cómo está su disciplina espiritual en su vida? Usted ponga la imagen de Dios cuando usted esté adorando. Usted ponga la imagen de David, cómo adoraba, cómo Dios lo restauraba, cómo Dios lo sobresaltaba. Cuando empieza a morir espiritualmente, no es porque usted ya no ame al Señor. No, hermanos. Sino es que hay algo más sutil, algo más silencioso, algo más malo que el propio cáncer. Algo, hermanos, que grita desde nuestro interior. Hay algo tan sutil que llega a nuestra vida y que grita desde nuestro interior, nuestro ser, que no lo quiere hacer, pero que lo termina haciendo: las excusas. Y entra con tenis a nuestra vida y no nos damos cuenta. Y cuando usted viene a ver, usted es el número 1 de las excusas para las cosas de Dios. Pero para las cosas de militar en esta vida, a donde te inviten, ahí estás. Pero para las de Dios, solo excusas, excusas y más excusas. Ay, no, es que ¿a qué voy a ir yo a la iglesia si ni me conocen? ¿A qué voy a ir a la iglesia si los hermanos? ¿A qué voy a ir a la iglesia si no, hombre, ahí no cantan bonito? ¿A qué voy si no vienes para que te canten? No vienes para platicar con el hermano, vienes a buscar de Dios porque lo necesitas, porque le debes tu vida a Él, porque si amaneciste hoy es por su misericordia. No vienes a este lugar a ver si se vistió bonito el pastor, a ver si la hermana cae bien. No, eso es parte de congregarse. Pero el principal propósito es exaltar, es adorar, es clamar, es mostrar la necesidad que tenemos de Dios. Porque cuando tú vienes a la iglesia, le estás diciendo a Dios: Dios, vengo porque sin ti no soy nada. Porque sin ti nada soy. Pero si no hay una disciplina, hermanos, en nuestra vida, no es que ya usted no ame al Señor cuando su fuego espiritual se está muriendo, sino que empieza a entrar esa batalla, hermano, que se libra dentro de nuestra interior. Esa batalla en contra de la duda, en contra de las excusas. Esa batalla que dices tú: sí quiero leer, pero tengo sueño. Sí quiero leer, pero estoy cansado. El cristiano disciplinado va a tener buenas consecuencias, pero el indisciplinado va a tener tremendas consecuencias. Un cristiano disciplinado, aquí a 30 años lo ves. ¡Wow! ¡Qué bien te ves! Y puedes decir: el Señor me ha conservado. Dice la Biblia que este cuerpo se va deteriorando, pero el hombre interior se va rejuveneciendo con el Espíritu. Entonces vemos a personas más viejas que nosotros, de más edad, que se miran mejor que nosotros. Gente que se disciplina cómo comer, cómo vivir, cómo dormir. Cristianos que se disciplinan verdaderamente y han crecido. Hay cristianos que son indisciplinados y llevan 20 años en el evangelio. Y tú les preguntas qué dice Juan 3:16 y no lo saben.
O Apocalipsis 3:20 tampoco lo saben. Dice la Biblia, 2 de Corintios 3:16 y 17. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Tú tienes que tener libertad para llevar a cabo una disciplina espiritual. El que te va a ayudar es el Señor. Si tú tienes la libertad de Cristo, tú eres quien decide. Tú eres quien decide. El trabajo es importante en su vida, hermano. Claro que es importante. El que no trabaje no coma, dice Pablo. Pero también el tiempo de Dios es sumamente importante y necesario. Y si usted duerme 8 horas, quítele 2 horas a la dormida y dedíqueselas a Dios. Si no le puede quitar tiempo a su trabajo, pero empiécese a disciplinar como un verdadero cristiano. Si usted decide militar en este ejército del Señor, si usted decide militar en este ejército, hermano, disciplínese. Y créame, usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver los milagros en su vida. Usted va a ver tantas cosas buenas en su vida, hermano. Pero disciplínese. ¿No quiera ver milagros de Dios en su vida? Siendo usted un indisciplinado. No puedes ver la gloria, no puedes ver los milagros de esa manera. Tienes que disciplinarte, porque hermanos, nada tiene que ver. Fíjese, Pablo le dijo a Timoteo, tienes que abstenerte, tienes que luchar, porque si militas en este ejército, no puedes militar en las cosas de la vida, porque nada tiene que ver el deseo de la carne con el deseo del espíritu. ¿Ok? Porque la carne y el espíritu chocan. ¿Ok? Tu carne te dice, no ores, ya trabajaste mucho hoy. Tu carne te dice los domingos en la mañana, no vayas hoy a la iglesia, un domingo no pasa nada, y viene Cristo y te quedas ese domingo. Gloria a Dios. Dice Gálatas, capítulo 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. O sea que esos dos son acérrimos enemigos, no se llevan. No se llevan. Busque su Biblia, lea, tome su Biblia, lea para que no ande perdido luego. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne va a querer las cosas de la carne, las cosas de este mundo, quiere militar en las cosas de esta vida. Pero el deseo del espíritu es que milites en las cosas de Dios, en lo espiritual, para lo que eres llamado. Fíjese cuál es el deseo del espíritu: que tú ores, que tú escudriñes, que tú platiques con Dios, que tú te congregues, todo lo que conlleva lo espiritual. Dice la Biblia que si 2 se reúnen, canten salmos y hablen cosas espirituales. Eso es lo del espíritu. Y la carne, ¿sabe qué hace la carne? Hablar de cosas que no tienen nada que ver con el espíritu. Porque la carne no quiere lo del espíritu. Mas el espíritu desea que nosotros sometamos a esta carne a que desee lo del espíritu. Y cuando esta carne desee lo del espíritu, sometiéndola, hermanos, créame, su vida va a cambiar completamente. Hermanos, cada día que dejas de buscar a Dios, tu alma se va secando, tu alma se va muriendo. El fuego del Espíritu de Dios que está dentro de ti se va apagando. No dejes que tu alma muera. No dejes que tu alma se seque. No dejes que el fuego de Dios que está en ti se apague, hermano. Créame, créame. Si se llega a apagar, ya no le voy a ver aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Porque levantarse de eso es tan difícil. Usted va a sufrir mucho volver a encender esa llama del Espíritu de Dios en su vida. Los que lo hemos experimentado, hermano,
Así como le da usted consejo a sus hijos, no queremos que pase por ahí. Cuando te agarren, no te va a tener nada de consideración. Y acuérdese, viene a hurtar, robar, matar y destruir. No se detiene. Si usted no ha sido disciplinado para bajar de peso, o no ha sido disciplinado en las metas que se ha propuesto, porque créame, nos ponemos cada meta y ahí la dejamos tirada. Ahí la dejamos tirada. Ahí dejamos la meta tirada. Si no ha sido disciplinado para ninguna de esas cosas en su vida, yo le voy a invitar que sea disciplinado para una sola de perdida, que es la más importante, la espiritual. Su vida espiritual. Amén. Amén. Dios me los bendiga.